Bueno, todos sabemos lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. Hay una situación que ha ocurrido con estos ataques que hay entre la República Islámica de Irán y lo que está pasando con Israel. Nosotros sabemos que eso está ya marcando la pauta. Pero hay un tema bien relevante que hemos conversado con un experto durante estas últimas horas, que tiene que ver con la reforma agraria que se está dando en Ucrania. Y usted me dice, bueno, pero conflicto ucraniano, la guerra, que poco se sabe porque no se conoce. Hay una interesante conversación que tuvimos esta semana con Gustavo Poblete, que a propósito de esto, todo se generó por una columna que escribió Gustavo, que es arquitecto, es ex diplomático y analista internacional, que escribe acerca de lo que está ocurriendo en Ucrania con las tierras. Hay una reforma agraria que permite a cualquier persona y privados incluso a comprar tierras, y ahora el presidente Zelensky ha hecho una actualización donde se puede llegar incluso a comprar 10.000 hectáreas. Gustavo ha escrito una columna que está disponible en nuestro sitio web, que es biobiochile.cl. Hemos conversado con él en el Trasnoche, en una conversación exclusiva, donde hablamos de lo que está ocurriendo ahora en Ucrania, mientras estamos conversando. Y a la vuelta tendremos un bloque con los principales portales internacionales revisando lo que está ocurriendo en el Medio Oriente y lo que dicen la prensa internacional frente a los ataques de Israel, los ataques entre Irán e Israel en las últimas horas y cómo se está agudizando la crisis en Medio Oriente. Bueno, amigos del Trasnoche, estamos iniciando otra conversación interesante a propósito de lo que está ocurriendo en otras partes de nuestro planeta, siempre además aprovechando a conversar con voces expertas, voces que tienen algo que decir, algo que contarnos. Estamos en contacto y ya lo vemos en pantalla. Está con nosotros el arquitecto, ex diplomático, analista y escritor, Gustavo Poblete Bustamante. ¿Cómo estás, Gustavo? Qué gusto saludarte. Gracias por aceptar la invitación del Trasnoche de BioBio. No, gracias a ustedes y a ti, Mario, por la invitación para conversar en temas que en realidad, como tú decías, están sucediendo en el mundo, pero desde un punto de vista que no se ha tocado todavía. Bueno, Gustavo, vamos a hablar de Ucrania, particularmente vamos a hablar del uso de las tierras, o más bien esta reforma agraria que empieza a realizar el gobierno de Zelensky para poder, en el fondo, me parece, ¿no? Y ahí tú nos contarás, porque has hecho una columna de opinión bien importante que está en nuestro sitio web biobiochile.cl, donde de cierta forma se hace el llamado a que venga la inversión extranjera. En la primera instancia, una cierta cantidad de hectáreas, y ahora ha ido subiendo considerablemente, incluso poniendo en riesgo, según tu perspectiva, a la propia autonomía de ese país, ¿no? Esta es una reforma agraria bien compleja. Primero, porque se está realizando con un país en guerra. El conflicto con Rusia tiene preocupado a Ucrania, a todo el país, en recuperar tierras, pero por otro lado, en la práctica se está vendiendo la tierra y se está entregando al mejor postor. Es una reforma agraria, no sé si me alargo un poco ahora en esta consulta. Por favor, esto es lo interesante de la conversación para que también nuestros auditores puedan entender de qué se trata. Lo que yo tengo entendido es que esta reforma agraria se hace como para poder, de cierta forma, salvaguardar los intereses de Ucrania a propósito de la guerra, pero que parte de una manera inicial con una cierta cantidad de tierras que sí se podría comprar desde cualquier parte del mundo, pero ahora ha ido avanzando a una cantidad superior. ¿Cómo se llama? En julio del 2021, la ley de reforma agraria planteaba que primero empresas y personas individuales podían comprar tierras en Ucrania, pero hasta un monto de hectáreas de 100. A lo máximo que podían comprar eran 100 hectáreas. Y ahora Zelensky hace una variación en esa ley que comenzó a regir en enero del 2024, donde amplía la cantidad de hectáreas a 10.000 hectáreas que puede comprar una empresa o un individuo extranjero. Y
No, es preocupante porque así como va la cosa, si no tiene un cambio, si no tiene un cambio de mirada de lo que es una reforma agraria en un país, esto va a llevar prácticamente, como dicen los opositores dentro de Ucrania, a la desintegración del Estado, de la sociedad ucraniana. Ucrania vendió tierras de 5 regiones por 50 años que se pueden extender, ¿ya? Por ejemplo, a la Shell, que es una empresa anglo-holandesa, y a la Chevron, que es una empresa norteamericana. Fíjate que los chinos arriendan, no han comprado, están arrendando el 5% de las tierras cultivables de Ucrania. Monsanto, que es de todos conocida, DuPont y Cargill tienen la posesión del 40%, ahí no están arrendadas. Ahí están compradas esas. Ahí está comprada el 40% de las tierras cultivables de Ucrania. ¿Por qué crees tú que él toma esa decisión de actualizar esta reforma agraria? Que claro, si uno habla desde el inicio, podría ser de pronto que se haya utilizado como para poder, para que no lo dejen solo, digamos, en esta carrera. ¿Por qué se actualiza, crees tú, Gustavo? ¿Cuál es la postura? Es una locura. Ahora, lo que yo pienso, por lo que he investigado y leído, es que aquí hay hechos bien concretos. Hay uno, por ejemplo, que tiene que ver con la presión que está haciendo el FMI, ¿ya? Para una presión que le hace a Ucrania para que transfiera tierras a ciertas empresas. Por ejemplo, perdona que te agregue una cosa. Por supuesto. Hay empresas agroindustriales de Occidente, ¿ya? Como ADM Germany de Alemania, KWS, Bayer y BASF, son alemanas, ¿ya? A las cuales se les van transferido tierra a través de estos préstamos. Hay propietarios los propietarios de mayor envergadura en Ucrania son la NCH Capital USA de Estados Unidos, Agrogeneración Francia, Saudí Agricultura y Salik Arabia Saudita, etcétera. Entonces, ahí tú estás viendo que hay una cantidad de empresas agroindustriales que, aprovechando esta debilidad de Ucrania de estar en un conflicto, en este caso con Rusia, en que empiezan a aprovechar para su interés. Esto lo podemos ver como una especie de ticket que entrega en el fondo Ucrania a los países de la OTAN, digamos. Los países que tú me estás nombrando son todos países de la OTAN, entonces como nosotros le entregamos esto, actualizamos nuestra reforma agraria para que ustedes nos sigan entregando apoyo militar, algo así, y de cierta forma no tan solo estos países que ya tienen un terreno, que tú nos has relatado ya el monto, o más bien la cantidad de tierras que ya tienen adquiridas, en el fondo, más que proteger a Ucrania, ¿tú crees que están protegiendo sus propios intereses, no? Así es. Yo creo que lo que tú dices es muy cierto, porque todo esto, en el fondo, el interés central es la ganancia, ¿no? que van a tener, que va a tener Occidente, en este caso Europa y Estados Unidos, con la OTAN en la parte militar, pero en la economía y en otros aspectos ya es preparado. O sea, hay empresas que Estados Unidos ya las tiene catalogadas para entregarle la reconstrucción después de la guerra. Entonces, acá, por eso te digo, Ucrania es, para mí me da mucha pena, porque es un país muy rico en agricultura. Y con esta, para no salirme del tema de la reforma agraria, con esta repartición de tierra, es
esto se va a deshacer, porque cuando tú tienes privados, ya sean empresas agroindustriales o individuales, que son dueños de extensiones de tierra, cada uno planta lo que quiere, cada uno produce lo que el mercado internacional o nacional le conviene. Entonces ya no hay forma de planificar la agricultura para que los productos agrícolas que van al estómago de los ucranianos en este caso estén proyectados en una programación, en una planificación. Y esto me llama profundamente la atención de que cualquier país pudiese comprar o cualquier persona natural pudiese comprar, incluyendo empresas fantasmas que tengan que ver con el gobierno ruso. Eso que tú dices es posible, porque, por ejemplo, si una empresa puede comprar 10.000 hectáreas, y hay empresas que ya tienen cientos de miles de hectáreas en sus manos, es porque se van asociando, entre comillas, a través de un tercero para seguir comprando. Hay algunos políticos ucranianos que son pro Zelensky, digamos, y pro esta reforma agraria, en que plantean hay que venderle a empresas norteamericanas franjas de tierra que estén cerca de la frontera con Rusia. En este caso hay los nombres, como te digo, cerca de las regiones de Sumy y de Kharkiv. Cerca de esas regiones, vender tierras a empresas norteamericanas. ¿Por qué? Porque estos opositores a Rusia, seguidores de Zelensky, lo que dicen es que Estados Unidos puede llegar en cualquier momento con sus tropas para defender tierras que son de propietarios ciudadanos norteamericanos. Claro. Entonces, ese también es otro factor, ya no solo es el problema agrícola. Esto podría ser, en el fondo, el plan B de Zelensky al no poder ingresar de manera tan directa a la OTAN para poder ganar la guerra. Puede ser también una manera, claro. Por eso te digo que esto de la reforma agraria, que se podría ver como una situación como muy aislada del conflicto, estamos viendo que hay una estrecha relación en el conflicto, de manera de hacer negocio, en este caso, de los países de Occidente y Estados Unidos. De hecho, hay varios analistas, ¿no?, y expertos internacionales en que han denominado que Ucrania en este momento es un proyecto comercial. Dentro de lo militar, Ucrania está tratando de llevar Ucrania y Occidente están tratando de llevar el conflicto lo más posible hacia el este, o sea, muy cerca de Rusia, en la zona donde Ucrania tiene tierras negras. Es otro oro, entre comillas, de los cuales ahora la mayor parte la tiene China. Esto es muy parecido a lo que estábamos hablando y a propósito de lo que ocurrió con la Guerra Fría, digamos, con esta especie de control entre dos sistemas, entre el capital, entre el comunismo, ¿no? Que si bien nunca ocurrió algo, bueno, la crisis de los misiles en Cuba, pero fue lo más cercano. Claro, pero claro, algo más cercano, pero sí había una rivalidad interpuesta. En este caso se logra ver desde el punto de vista, bueno, Estados Unidos buscando puntos militares para poder marcar la geopolítica internacional, China desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de los productos, que es impresionante. Uno revisa cualquier cosa en la casa y está todo ensamblado en China, digamos. ¿Qué salida le ves tú al conflicto? ¿O tú crees que las cartas ya están un poco echadas? Buena pregunta. Mira, es que depende también de lo que vaya sucediendo. Si la guerra se extiende, yo creo que esto no va a tener una salida ni un cambio, ¿verdad? Porque vamos a seguir en esta situación un poco subterránea de este funcionamiento de ley de reforma agraria. Si se lograra
imponer la paz en este momento y se llegaran a acuerdos entre las partes, yo creo que habría una salida de poder detener, no sé si echar atrás, pero sí detener parcialmente el avance, ¿cierto?, de esto, porque, como te digo, esto lo va a llevar a un descalabro, y es una reforma agraria. Además, si las personas de repente que escuchen esto se interesan después, echen vistazo, por ejemplo, cómo han sido las reformas agrarias en otros países. Quiero agradecerte por haber conversado con nosotros. Nos queda un panorama para seguir investigando, porque esto es lo interesante de esta conversación. Va a ser el inicio seguramente de varias conversaciones más. Quiero agradecerte por tu tiempo y ver qué es lo que ocurre finalmente con esta reforma y la forma en que el mundo va si se quiere, a entender lo que está pasando en Ucrania. Bueno, yo, Mario, te agradezco porque nosotros, estoy hablando de nosotros, que somos unos amigos, unos viven en Europa, otros viven en otros países, y nos mandamos información, nos intercambiamos, y nos hemos propuesto como hacer pequeñas investigaciones sobre estos puntos de vista, en este caso de Ucrania. Tengo otros temas por ahí también de Ucrania bien interesantes que tocan aspectos que no se conversan, no se hablan, pero que determinan en el fondo también todo lo que está pasando. Sí, y para cerrar, ¿sí? No hay que olvidar de que este es un conflicto, ¿ya?, que la punta del iceberg es lo que está pasando ahí en Ucrania militarmente, pero lo que está abajo es tremendo. Sí. Gustavo, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros y te agradecemos desde ya tu tiempo, y seguramente conversaremos nuevamente de otras cosas que están ocurriendo en Oriente. Cuando tú quieras, me avisas, nos preparamos y lo hacemos. Gracias, Mario, y gracias a ustedes, ¿no?, por preocuparse de estos temas. Ahí estábamos escuchando una conversación exclusiva de Gustavo Poblete Bustamante, arquitecto, exanalista.